Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén rebosantes de energía, entusiasmo y alegría. Yo estoy que no me quepo en el cuerpo porque hoy tenemos un tema que nos va a llegar directo al corazón. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un mar de emociones, en un torbellino de sentimientos a flor de piel, en declaraciones que resonaron en lo más profundo del ser de uno de los actores más queridos, talentosos y admirados, el inigualable Kerem Bürsin. Y por supuesto, la otra pieza fundamental de esta historia, la talentosísima y radiante Hande Erçel. El título lo dice todo, amigos, Kerem Bürsin, las tristes palabras de Hande que tocaron su corazón impactante. ¿Intrigante? Por supuesto. ¿Emocionante? Absolutamente. Prepárense para un viaje a través de la magia y el misterio que envuelve a estos dos grandes artistas, para desentrañar qué fue exactamente lo que Hande dijo que caló tan hondo en el corazón de Kerem, y para explorar un poco más de la intensidad de su romance. Pero antes de que nos sumerjamos en este fascinante tema, quiero expresarles mi más sincero agradecimiento por estar aquí, por ser parte de esta comunidad que crece y se fortalece día a día. Me siento muy afortunado de contar con su compañía y apoyo constante. Y hablando de crecer, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal. Es completamente gratis, y les aseguro que no se perderán ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de cada nueva publicación, cada análisis, cada rumor y cada novedad sobre sus artistas favoritos. Nos encanta tenerlos aquí, y queremos que sean parte activa de esta gran familia. Suscríbanse, denle a la campanita y prepárense para disfrutar. Perfecto. Ahora sí, pongámonos serios. Para entender la magnitud de lo que vamos a abordar, necesitamos remontarnos a un tiempo donde la pantalla se encendía con la magia de Love in the Air, o Sen Kalkapimi para los que prefieren el original, la serie que nos conquistó a todos. Sí, amigos, estamos hablando de la producción turca que rompió barreras, que nos hizo suspirar, reír, llorar y sobre todo, soñar. La serie que unió los destinos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos talentos excepcionales que con su química y carisma, cautivaron a millones de corazones en todo el mundo. En Love in the Air, Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Hande y Kerem, nos regalaron una historia de amor inolvidable. Una historia llena de obstáculos, de malentendidos, de momentos de alegría y tristeza, de risas y lágrimas, pero sobre todo, de un amor incondicional que traspasaba la pantalla. Eda, una joven estudiante de arquitectura soñadora y llena de energía, y Serkan, un exitoso arquitecto con una personalidad fría y distante, pero con un corazón de oro. Dos personalidades opuestas que, sin embargo, se complementaban a la perfección. Pero, ¿qué pasa cuando la ficción se mezcla con la realidad? La química entre Hande y Kerem era innegable, palpable, evidente para todos. La conexión que existía entre ellos era algo más que profesional. Se notaba en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que se relacionaban. Y esa química traspasó las pantallas, los corazones de los fans se enamoraron, y la relación entre Kerem y Hande se convirtió en algo más que una simple amistad. Durante el rodaje de Love in the Air, la serie se convirtió en un fenómeno global, y los rumores sobre la relación entre Hande y Kerem se dispararon. Se filtraron noticias, fotos, entrevistas y vídeos que alimentaban las expectativas de los fans. Los seguidores de la serie, ilusionados con la idea de que Eda y Serkan fueran reales, empezaron a especular sobre un posible romance entre los actores. Y con el tiempo los rumores se confirmaron. Kerem y Hande se enamoraron, y vivieron un romance que llenó de ilusión a sus seguidores. Los fans estaban fascinados por el amor que parecía brotar entre ellos. Era como si Eda y Serkan hubieran cobrado vida fuera de la pantalla, materializándose en Kerem y Hande. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios sobre la pareja, y sus seguidores celebraron cada momento de su relación. Para muchos, Kerem y Hande eran la pareja perfecta, la representación del amor verdadero. Pero como todo en la vida, las historias tienen sus altibajos. Y lamentablemente este cuento de hadas turco también llegó a su fin. Después de un tiempo y para la tristeza de muchos, Kerem y Hande decidieron poner punto final a su relación. La noticia cayó como un balde de agua fría para los seguidores, quienes lamentaron la ruptura y se preguntaron qué había pasado. La tristeza invadió las redes sociales, y los fans expresaron su pesar por el final de la pareja que tanto amaban. Y es aquí donde entramos en el corazón del asunto.
¿Qué fueron esas tristes palabras de Ande que tanto impactaron a Kerem? ¿Qué dijo Ande que resonó en lo más profundo de su ser? Es importante destacar que, aunque la ruptura fue pública, los detalles de su separación se mantuvieron en la esfera privada, respetando la intimidad de ambos actores. Sin embargo, en cada entrevista, en cada aparición, en cada declaración, se podía percibir una cierta melancolía, un cierto vacío. Es difícil decir exactamente qué palabras específicas tocaron el corazón de Kerem, porque no hay una frase textual que podamos citar con exactitud. No existe una declaración oficial que revele el contenido de sus conversaciones privadas. Pero lo que sí podemos analizar son las actitudes, las emociones, las declaraciones en general. Podemos inferir, a partir de entrevistas, declaraciones y el lenguaje no verbal, qué es lo que pudo haber impactado a Kerem, que pudo haber resonado en lo más profundo de su ser. Ande siempre se mostró como una persona sincera, sensible y muy conectada con sus emociones. Siempre ha sido abierta y transparente con sus sentimientos, y no ha dudado en compartir sus experiencias personales con sus seguidores. Sus declaraciones posteriores a la ruptura, aunque siempre intentó mantener la discreción, seguramente reflejaron el dolor, la tristeza y quizá, la frustración por el final de la relación. Es probable que en alguna de sus entrevistas, Ande haya expresado su pesar por la situación, su decepción por cómo habían terminado las cosas, o quizá su agradecimiento por el tiempo compartido. Puede que Ande haya hablado de lo difícil que es afrontar una ruptura, de la necesidad de sanar las heridas, de la importancia de seguir adelante. O puede que haya hablado de la valiosa experiencia que fue haber compartido su vida con Kerem, de las lecciones aprendidas, o de la importancia de mantener un buen recuerdo de la relación. Todas estas palabras, aunque no fueran directamente dirigidas a Kerem, seguramente resonaron en él. La honestidad, la sinceridad y la vulnerabilidad de Ande probablemente le tocaron el corazón. Al fin y al cabo habían compartido un amor intenso, una conexión especial, y la tristeza por el final de esa relación era algo que ambos sentían. Kerem, por su parte, siempre se ha mostrado como un hombre sensible, profundo y muy humano. En sus declaraciones, siempre ha manifestado respeto y cariño hacia Ande. Siempre ha hablado de ella con admiración y gratitud, y ha evitado cualquier tipo de comentario que pudiera perjudicarla. Por lo tanto, es lógico pensar que las palabras de Ande expresando sus sentimientos le hayan impactado profundamente. Entendiendo la tristeza de la situación, su postura frente a ella, su forma de afrontar la ruptura. La empatía, el respeto y el cariño mutuo seguramente fueron las claves para que ambos actores pudieran afrontar esta situación con madurez y elegancia. Ambos supieron mantener la compostura, y demostraron una gran profesionalidad al lidiar con la presión mediática y el escrutinio público. Y aunque su romance haya terminado, la conexión especial que existió entre ellos sigue presente en la memoria de sus seguidores. Además de las declaraciones públicas, es probable que haya habido conversaciones privadas entre ellos, donde ambos expresaron sus sentimientos y trataron de entender lo que había pasado. Es muy probable que Ande en sus conversaciones privadas con Kerem haya expresado su dolor, su tristeza, su decepción. Y es muy probable que Kerem, al escucharla, haya sentido una profunda empatía por ella, y haya entendido la magnitud de su dolor. La ruptura de una relación siempre es dolorosa, especialmente cuando hay sentimientos profundos involucrados. Y en el caso de Kerem y Ande la ruptura fue aún más complicada, ya que ambos eran figuras públicas muy queridas, y su relación estaba expuesta a la mirada de millones de personas en todo el mundo. Es precisamente esta combinación de cariño, respeto, tristeza y dolor lo que hace que la historia de Kerem y Ande sea tan especial y a la vez tan humana. Una historia llena de emociones que, a pesar de la ruptura, nos sigue conmoviendo y nos recuerda que el amor, en todas sus formas, siempre deja una huella imborrable en nuestros corazones. A pesar de que no tenemos acceso a las palabras exactas que Ande pudo haber dicho a Kerem, podemos inferir que esas palabras tocaron su corazón debido a la conexión especial que existía entre ellos, el respeto mutuo y la empatía que siempre demostraron. La honestidad y la sinceridad de Ande, combinadas con la sensibilidad de Kerem, crearon un ambiente de comprensión y apoyo mutuo que les permitió afrontar la ruptura con madurez y elegancia. En resumen, en este vídeo exploramos el impacto de las palabras de Ande Erçel en Kerem Bürsin tras su ruptura. Analizamos la química innegable que existía entre ellos, el éxito arrollador de Love is in the air, y las emociones que vivieron durante y después de la relación. Si bien no hay una cita textual exacta, entendimos el significado de sus declaraciones a través de su empatía.
y a mutua, su respeto y del sentimiento de la pérdida que compartieron. Destacamos la importancia de la madurez y la elegancia con la que ambos actores manejaron la situación, mostrando una gran profesionalidad y respeto por su privacidad. Este análisis, aunque especulativo debido a la falta de información precisa sobre las conversaciones privadas, se basa en las actitudes, emociones y declaraciones públicas de ambos artistas. Al analizar el lenguaje no verbal, las entrevistas y el comportamiento general, podemos intuir el impacto que las palabras de Ande tuvieron en Kerem. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya proporcionado una visión más profunda de la historia de Kerem y Ande. Espero que hayan podido conectar con las emociones que compartieron y que se hayan sentido identificados con la complejidad de sus sentimientos. La historia de Kerem y Ande es un recordatorio de que el amor puede ser hermoso y doloroso al mismo tiempo, y que a pesar de los desafíos, siempre hay una oportunidad para el crecimiento y la superación personal. Agradezco profundamente su atención, su apoyo y su participación activa en mi canal. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor cuéntenme qué les pareció el vídeo, qué opinan sobre Kerem y Ande y qué otros temas les gustaría que abordáramos en el futuro. Su opinión es muy importante para mí, y me ayuda a crear contenido que sea relevante y atractivo para todos ustedes. Y antes de que se vayan, no olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal. No se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Estén atentos a las nuevas actualizaciones, a los análisis detallados, y a las novedades sobre el mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Y hasta la próxima. Chao, chao.